Buen día con todos. Mi nombre es Jean-Pierre Arias, miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta oportunidad les voy a brindar el tema de anestésicos locales. Estos son los objetivos de la sesión: detallar la estructura química y el mecanismo de acción de los anestésicos locales, conocer los principales fármacos del grupo de los anestésicos locales, identificar los principales efectos adversos de dichos fármacos e integrar lo aprendido con la resolución de preguntas con contexto clínico. Este es el índice que vamos a ver el día de hoy. Como se ve, es corto. El primer punto son generalidades y luego es características de los anestésicos locales. Entonces, empezando por el primer punto, partamos desde lo más básico, que es la definición. Entonces, ¿qué es la anestesia local? Pues es la pérdida de sensibilidad en una región limitada del cuerpo. Y es importante porque esto lo va a diferenciar de los anestésicos generales. En el caso de los anestésicos locales, solo se limitan a una parte del cuerpo y también no ocasionan una pérdida de la conciencia de la persona. ¿Y cómo se logra esto? Pues esto se logra mediante la interrupción del tráfico neuronal aferente a través de la inhibición de la generación o propagación de impulsos. O en otras palabras, a través, o bloqueando, mejor dicho, la propagación del impulso nervioso. Y esto lo saqué del libro del Katzen. Y como antecedente histórico general, podemos mencionar que también el primer anestésico local descubierto fue la cocaína a finales del siglo XIX. Y fue tan importante que inclusive esta molécula fue estudiada por Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Bien, ahora sí vamos a partir un poco de la estructura química del fármaco y pues tenemos que definir lo siguiente. Todos los anestésicos locales van a tener en su estructura a un anillo aromático. Y este anillo aromático le va a brindar unas propiedades hidrófobas o liposolubles al fármaco. Por otra parte, este anillo aromático va a tener una cadena intermedia y dependiendo de cuál sea su cadena intermedia, vamos a tener dos grandes grupos de los anestésicos locales. Por un lado, el anillo aromático puede unirse a un grupo éster, que es el que se ve acá, o por otro lado, el anillo aromático puede unirse a un grupo amida, que es el que se ve acá. Entonces, dependiendo de cuál sea la cadena intermedia de este anillo aromático, es que se van a mencionar que existen dos grupos: los anestésicos locales tipo éster y los anestésicos locales tipo amida. Aquí tenemos estos dos grandes grupos. Acá tenemos lo mismo, solo que acá vamos a añadir un siguiente punto. Entonces, como ya les había mencionado, siempre todos los anestésicos locales acá tienen su anillo aromático, luego tienen su cadena intermedia. La cadena intermedia, como ya les dije, en el caso de arriba, por ejemplo, es un grupo éster, y en el caso de abajo es un grupo amida. Y ahora, otro punto a añadir era la parte terminal del fármaco. En este caso, la parte terminal del fármaco era un grupo hidrófilo, que por lo general son grupos amino. ¿Y por qué va a ser importante esta parte terminal del fármaco? Porque los grupos hidrófilos son los que van a determinar si es que el fármaco está ionizado o no ionizado. ¿Y por qué es importante la ionización de este fármaco? Porque eso va a limitar o no el mecanismo de acción del mismo, como vamos a ver más adelante. Entonces siempre recuerden, los anestésicos locales tienen tres partes: el grupo lipófilo, la cadena intermedia y el grupo hidrófilo. Acá tenemos un ejemplo de un anestésico local tipo amida y uno de los más conocidos, que vendría a ser la lidocaína o también denominado silocaína. Y acá tenemos su estructura química. Como podemos observar, al inicio tiene su anillo aromático, luego tiene acá su cadena intermedia, que en este caso vendría a ser un grupo amida, y es por eso que el anestésico es tipo amida, y finalmente tiene el grupo amino, que vendría a ser el grupo hidrófilo. Entonces recuerden siempre, un anestésico local tiene que tener tres partes: 1, 2 y 3. Ahora sí, vamos a recordar un poco la parte de ionización, y por eso tenemos que recordar un poco el equilibrio ácido-base. ¿Y por qué? Por la siguiente razón: los anestésicos locales son bases débiles, y al comportarse como bases débiles dentro del organismo van a tener ciertas propiedades químicas a tener en cuenta. En este caso, pues siempre dentro del cuerpo vamos a tener dos tipos de sustancias: los ácidos débiles y las bases débiles. Para nuestro caso vamos a quedarnos con acá con el recuadro en color rojo, porque los fármacos de interés son bases. Entonces, los bases se pueden encontrar en el cuerpo en dos especies químicas. Pueden encontrarse en su forma catiónica o ionizada y en su forma neutra o no ionizada. ¿Y por qué es importante hacer la distinción entre uno y otro? Porque, como vemos acá, la forma ionizada no cruza membranas, mientras que la forma neutra sí cruza membranas. Y como vamos a ver en un segundo, los anestésicos locales necesitan cruzar membranas para poder funcionar. Por lo tanto, necesitan estar en su forma neutra o no ionizada.
Y como cruzan membranas, significa que pueden pasar la barrera fosfolipídica, la bicapa de fosfolípidos. Entonces, como es afín a los lípidos, se va a decir que la forma no ionizada es liposoluble. Caso contrario con la forma ionizada, que vendría a ser hidrosoluble, porque no puede atravesar la membrana. ¿Y qué va a determinar que esté en su forma ionizada o en su forma neutra? Pues básicamente el pH del organismo, ¿no? Recordamos también el pKa, que es un parámetro el cual evalúa a qué pH la molécula puede disociarse en un 50% para encontrarse en su forma ionizada y en su forma no ionizada. Acá tenemos entonces el mecanismo de acción. Como podemos observar, lo más importante a tener en cuenta es que los anestésicos locales van a bloquear la transmisión del impulso nervioso. Y de esta forma, pues evitan que las neuronas puedan transmitir la vía del dolor. ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente lo hacen uniéndose a la porción interna, esto es muy importante, interna de los canales de sodio dependientes de voltaje. Recordemos que por fisiología básica, las neuronas pueden transmitir el potencial de acción mediante los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Por qué? Porque estos de acá se abrían y hacían que el sodio entre al medio intracelular y de esta forma la célula se despolarice y se transmite el potencial de acción. Entonces los anestésicos locales lo que van a hacer es, van a bloquear justamente dicho canal para que no entre sodio y de esta forma ya la célula no se despolarice y no se propague el impulso nervioso. Pero esto lo hace de una forma un poco más rigurosa, que es la que voy a mencionarles ahorita a continuación. Entonces vamos a fijarnos primero en esta imagen de acá de la derecha. Como podemos observar, tenemos acá en la parte superior el medio extracelular. Acá en el medio tenemos una bicapa fosfolipídica y acá en la parte inferior tenemos el medio intracelular. Entonces primero fijémonos en esta flecha que está yéndose a la izquierda. Como ya les había mencionado, en el cuerpo podemos tener a los anestésicos en sus dos formas, ¿verdad? En la forma ionizada o en su forma no ionizada. Entonces, por lo general, en la mayor parte de los casos, los anestésicos locales, cuando ingresan al cuerpo, se encuentran en su forma ionizada, en su forma catiónica. Y luego, esta forma ionizada tiene que pasar a una forma neutra, su forma no ionizada. Una vez que tenemos su forma no ionizada, su forma neutra, esta base no ionizada es la que recién va a difundir a través de la bicapa fosfolipídica, porque recordemos que esta era la forma liposoluble. Entonces, una vez que ya tenemos el fármaco en el citoplasma, lo que va a hacer es, va a unirse a un protón del medio intracelular y se va a volver a ionizar. Y es por eso que acá la flecha está en sentido contrario. Si acá arriba iba a la izquierda, acá abajo va a la derecha. Entonces, el fármaco ya va a estar ionizado y recién esta forma ionizada es la que va a poder unirse a un receptor del canal en la porción interna del mismo. Y recién aquí, cuando esté ionizado, es que va a poder bloquear la activación del mismo, del canal de sodio dependiente de voltaje. Entonces, para recordar, la base no ionizada ingresa a la célula, mientras que la base ionizada es la que se une al receptor del canal de sodio. Entonces, como yo les estaba mencionando, va a haber un orden de prioridad en el cual los anestésicos van a bloquear primero unas fibras nerviosas y luego van a bloquear otras fibras nerviosas. Entonces, ¿en qué se basa el orden de prioridad? Pues básicamente en el diámetro de las fibras, porque primero se van a bloquear las fibras de menor diámetro. También recordamos por fisiología neuronal que las fibras del dolor son de dos tipos, las A delta y las fibras C. Las fibras C eran no mielinizadas también, y bueno, ambas eran de diámetro corto. Es por eso que son, como vemos acá en la imagen de abajo, la tipo C y la tipo A delta son las que se van a primero bloquear. Y es lo que se busca, ¿no? Primero es evitar la transmisión del dolor. Luego ya pues se van a bloquear las vías sensitivas y también las motoras. Pero principalmente son estas dos, la A delta y la C. Bien, eso es en cuanto a las generalidades y ahora vamos a revisar brevemente algunas características de los anestésicos locales. Acá tenemos los dos tipos, los dos grandes grupos de anestésicos locales y acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos por la parte de la izquierda tenemos al grupo de los ésteres y a la parte de la derecha tenemos a las amidas. En la parte de los ésteres tenemos algunos ejemplos como la cocaína, que ya les estaba mencionando al inicio, la benzocaína, la procaína y la tetracaína. Mientras que a las amidas tenemos algunos nombres tal vez un poco más largos como la bupivacaína, la lidocaína, que también es uno de los más conocidos, y bueno, de ahí tenemos mepivacaína, prilocaína o ropivacaína. Recordar que de manera tópica son principalmente dos fármacos, la cocaína y la benzocaína, y las demás se pueden administrar de manera parenteral.
Una forma importante de poder diferenciar entre un grupo y otro grupo cuando nos den las alternativas es, bueno, por ejemplo, acá encontré una buena técnica en un libro, que es lo siguiente. Las amidas llevan el doble I en su nombre. Por ejemplo, acá tenemos la bupivacaína. La bupivacaína tiene dos I's en su nombre. Acá tiene una y acá tiene otra. La lidocaína tiene acá una I y acá otra I. Si queremos aplicar esa regla en el caso de los ésteres no va a funcionar porque, por ejemplo, la benzocaína solo tiene una I. La procaína solo tiene una I. Entonces, esa es una forma sencilla y rápida de poder diferenciar entre un grupo y otro si es que no nos acordamos de todos los fármacos que pertenecen a cada uno. Bien, ahora vamos a resumir la farmacocinética de los anestésicos locales con esta diapositiva. Ya les está mencionando, tenemos los dos grandes grupos, los ésteres y las amidas. En cuanto al metabolismo de dicho grupo de fármacos, pues en el caso de los ésteres va a ser un metabolismo rápido por colinesterasas plasmáticas, mientras que en el grupo de las amidas el metabolismo va a ser lento porque se va a metabolizar por vía hepática por las citocromos. Entonces, las amidas tienen un tiempo de acción mucho más prolongado. Y es por eso que la siguiente característica, la toxicidad sistémica, en el caso de los ésteres es menos probable porque se degradan rápido, pero en el caso de las amidas es más probable justamente por el metabolismo por vía hepática que poseen. En cuanto a las reacciones alérgicas, aquí sucede el caso opuesto, pues los ésteres tienen mayor predisposición o mayor probabilidad de generar una reacción alérgica en los pacientes porque pueden generar un metabolito, que en este caso es el PABA. ¿Qué significa PABA? Ácido paraminobenzoico, que puede ocasionar alergias en algunos pacientes. Mientras que en las amidas es muy poco frecuente o muy raro una reacción alérgica. En cuanto a la estabilidad en solución, pues los ésteres son muy inestables porque se pueden degradar en ámpulas por el calor, por el sol o por otros medios físicos, mientras que las amidas son muy estables a nivel químico y físico. En cuanto al inicio de acción, pues los ésteres tienen un inicio de acción lento como regla general y las amidas un inicio de acción de moderado a rápido. No confundir inicio de acción con tiempo de vida media por si acaso. Y en cuanto al pKa, que ya les está mencionando, es un parámetro que evalúa a qué pH puede una molécula disociarse para tener un 50% en su forma ionizada y el otro 50% en su forma no ionizada. En el caso de los ésteres, el pKa es mayor que el pH fisiológico. Recordemos que el pH fisiológico es de 7.4 y para los ésteres vendría a ser de 8.5 a 8.9. O sea, mayoritariamente se va a encontrar en su forma ionizada, que es la que no va a funcionar, porque recordemos que la que funciona es la forma neutra. Es por eso que su inicio de acción es lento. En cambio, en las amidas, el pKa es cerca del pH fisiológico, aproximadamente de 7.6 a 8.1. Y como se encuentra cerca del pH fisiológico, tiene más chances, o mejor dicho, va a volverse su forma neutra mucho más rápido. Y es por eso que su inicio de acción, a comparación de los ésteres, es de moderado a rápido. Y acá abajo tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la bupivacaína, que es uno de los más conocidos anestésicos tipo amida, perdón. Vemos que su potencia es alta, su inicio es lento y su duración es prolongada. Y por ejemplo acá tenemos a un anestésico tipo éster. En el caso de la procaína vemos que su potencia es baja, su inicio es rápido y su duración es breve, ¿no? Por todas las características farmacocinéticas que estábamos viendo a continuación. Tal vez como dato adicional a mencionar es que la lidocaína también se le estudia en el grupo de los antiarrítmicos porque posee propiedades antiarrítmicas, que eso ya se va o se repasa en el capítulo de cardiovascular. También vemos con frecuencia que se pueden administrar vasoconstrictores junto con los anestésicos locales. ¿Y eso por qué? Porque los anestésicos locales, aparte de bloquear el impulso nervioso de las neuronas o de los nervios, también producen vasodilatación de las arteriolas. Y esta vasodilatación de las arteriolas lo que va a hacer es que el fármaco llegue al torrente sanguíneo y se difunda por la circulación sistémica, lo cual no se quiere porque recordemos que los anestésicos locales solo deben funcionar en una determinada parte del cuerpo. Entonces, los vasoconstrictores lo que van a hacer es el efecto opuesto, el efecto antagónico. Y de esta forma van a provocar la disminución de la velocidad de absorción y difusión del anestésico local. O sea, van a hacer que se quede más tiempo en la zona administrada de una determinada parte del cuerpo. Y de esta forma van a minimizar la toxicidad sistémica y lo más importante, y por eso lo puse de color rojo, es que van a aumentar la duración de acción del fármaco.
pero está contraindicado en arterias con circulación terminal, como por ejemplo en los dedos de las manos o de los pies. ¿Por qué? Porque si nosotros vasoconstringimos dichas arterias, que son muy pequeñas, podemos hacer que ya no pase flujo sanguíneo a ese tejido y por lo tanto podemos hacer que se necrose y que se produzca gangrena. Un caso aparte es la cocaína, porque la cocaína, a diferencia del resto, no causa vasodilatación, sino causa vasoconstricción de manera indirecta, al inhibir la recaptación de las catecolaminas como la epinefrina o la norepinefrina, prolongando su tiempo de vida media de dichas moléculas. Entonces, si nosotros administramos adrenalina con cocaína, vamos a producir un efecto vasoconstrictor muy intenso, lo cual pues sería muy perjudicial para el cuerpo humano. Y acá en la imagen de la derecha tenemos un ejemplo, acá tenemos que inclusive vienen en fórmulas ya el anestésico local junto con su vasoconstrictor, ambos en una misma solución. En este caso es una solución inyectable de lidocaína al 2% con epinefrina. En cuanto a los efectos adversos, estos van a ocurrir mayoritariamente por un fallo en la dosis o una administración de una dosis inadecuada que puedan ocasionar toxicidad sistémica, que es lo que no se busca, principalmente a nivel de dos sistemas, a nivel del sistema nervioso central y a nivel del corazón, a nivel cardiovascular. A nivel del sistema nervioso central se han reportado una gran gama de efectos nocivos, dentro de los cuales se destacan principalmente convulsiones, tinnitus, que es aquel sonido o zumbido en los oídos, nistagmus, que es ese movimiento ocular rápido, e inclusive pueden causar, ya si es un efecto más severo, más grave, una depresión del sistema nervioso central, lo que podría inclusive causar un paro respiratorio y la muerte. En cuanto a la toxicidad cardiovascular, también pueden producir una gran gama de efectos, dentro de los cuales se han reportado arritmias, bradicardias y, si es que el efecto es mucho más severo, un paro cardíaco que también podría llevar a la muerte. Pueden causar hipertensión o hipotensión. Hipertensión, pues básicamente si se administran con un vasoconstrictor. Recordemos que los vasoconstrictores hacen más pequeños los vasos sanguíneos. O una hipotensión, porque los anestésicos, al ser vasodilatadores, pueden causar una disminución de la presión arterial. Y algunos casos en particular, pues es este que se reporta, que es la metahemoglobinemia, que es aquella hemoglobina que ya no puede unir más átomos de oxígeno y por lo tanto no puede transmitir el oxígeno a los tejidos. Eso se ha reportado en dos fármacos principales, en el caso de la benzocaína y la prilocaína, y finalmente las alergias, en el caso de los anestésicos tipo ésteres, por el metabolito que era el PABA, que era el ácido aminobenzoico, paraaminobenzoico, que también pues hay que tener en cuenta en cierto grupo de pacientes. Y para que no se olviden de la metahemoglobinemia, acá tenemos como ejemplo en la parte de la derecha a la procaína en un inyectable al 1%. Dentro de los anestesios, dentro de los tipos de anestesia local, podemos ver que se pueden administrar por diversas rutas y por diversas vías, dependiendo del objetivo que se busque. Entonces, solo como resumen, pues puede administrarse por vía tópica para piel y mucosas. Aquí tenemos principalmente la cocaína y la benzocaína. Por infiltración, en el cual pues se administra la anestesia o el anestésico directamente en el tejido a anestesiar. También podemos tener en el bloqueo de Bier, que es un bloqueo, o bueno, es una técnica un poco más sofisticada en el cual ya se utiliza una vena, por eso es que se llama también intravenoso, y en el cual pues también se va a tener la necesidad de emplear un torniquete y un manguito para insuflar. Por bloqueo de campo, en el cual se va a buscar limitar la anestesia a una zona de lesión para evitar que el dolor se propague. La epidural y la espinal, que bueno, la podemos ver acá en la imagen de la derecha, vemos que pues por debajo de la segunda vértebra lumbar, pues acaba la médula espinal, entonces aquí se pueden aprovechar que esa zona está mayormente irrigada con líquido cefalorraquídeo, entonces se pueden aprovechar para pues punzar en esa zona y pues al realizar alguno de estos dos tipos de inyecciones, en el caso de la epidural, obviamente es en el espacio epidural, o sea, por fuera de la dura madre, entre el ligamento amarillo y la capa externa de la dura madre, y el bloqueo espinal, en el cual pues básicamente ya es en el espacio subaracnoideo, en el cual ya pues se va a ir directamente al líquido cefalorraquídeo. Y ahora sí, para ver si hemos aprendido lo visto en la sesión, pues tenemos algunas preguntas. En este caso, bueno, la pregunta 1.
mujer de 25 años de edad, extraída por una laceración en la región del antebrazo. Se utiliza anestesia local antes de suturar la lesión. ¿En cuál de los siguientes es más probable encontrar una reacción alérgica? Pueden pausar unos segundos para que contesten. Y sí, la clave sería la C, porque de todos los ejemplos que nos dan, la C vendría a ser una anestésico local tipo éster, mientras que el resto vendrían a ser tipo amidas. Y recordemos que los tipo ésteres son los que causan mayormente reacciones alérgicas por el PABA, que es el ácido paraminobenzoico. Acá tenemos la pregunta 2. Con respecto a los anestésicos locales, marque la alternativa correcta. Igualmente unos segundos. Bien, entonces acá la clave era la D. Se pueden utilizar junto con vasoconstrictores. Esto pues básicamente para aumentar el tiempo de acción o el tiempo de vida media del mismo. Mientras que, bueno, las otras claves estarían mal porque no es la forma hidrosoluble la que atraviesa la membrana celular, sino la forma liposoluble. No inhiben los canales de calcio, sino los de sodio. Y finalmente los que son metabolizados vía hepática son los tipo amida. Y para terminar con la pregunta 3, le derivan a un paciente para que le aplique un anestésico local previo a una cirugía menor del miembro superior. Después de aplicar el fármaco, nota que el paciente se pone cianótico y sospecha de metahemoglobinemia. ¿Cuál es el fármaco que pudo ocasionar esto? Y acá tenemos 4 alternativas, unos segundos de igual forma. Y aquí la clave correctamente sería la B, que es la benzocaína, que junto con la prilocaína son los dos fármacos que se han reportado que pueden causar metahemoglobinemias cuando se administran en los pacientes. Bien, y finalmente, estas son las conclusiones. Los anestésicos locales se agrupan en dos categorías. Ya recuerden que puede ser tipo amida o tipo éster, dependiendo de la cadena intermedia que posean. La forma no ionizada es la que puede ingresar a la célula. Y una vez que ingresan, bloquean los canales de sodio dependientes de voltaje, recuerden en su porción interna. Obviamente se pueden emplear vasoconstrictores para prolongar su tiempo de acción. Y finalmente producen toxicidad a nivel del sistema nervioso y cardiovascular. Y bien, eso sería todo. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé. Y nos veremos hasta la próxima.